eso nací, sin forma ni color, que nadie va a entender, que no hay explicación para sobrellevar esta noche común. Estando todo bien, me da por recordar el olor a café, el buen carbón, el despertar del tren que nos amaneció, la escoba que chispó, poniendo el patio donde por primera vez jugué, viéndote sonreír y todas las canciones que silbaste para mí, tu forma de amor no pudiste dar, que me dejaste esta canción. Buenas noches. Bueno, ellos son Diego Sosa, Pablo y Caco Pauletti. Un aplauso para ellos. Bienvenidos a Encuentro con Escritores, el sexto encuentro ya de este ciclo. Y bueno, hoy tenemos tremenda noche, ¿no? Unos músicos excelentes y dos escritores de lujo. Carlos Calabet y Pablo Silva-Lezábal, y les voy a contar un poco sobre ellos. Carlos, que lo conocí hace unos años, trabajando en una librería. Además de ser escritor, es lector, lee mucho. Y bueno, hemos compartido muchísimas charlas, de la que agradezco muchísimo porque he aprendido un montón, tanto de literatura como de escritura y de todo, porque hemos hablado de historia, política en general. La verdad que he aprendido mucho de vos. Y bueno, y Pablo, que es una persona que admiro muchísimo como escritor, como gestor cultural y periodista. Así que les voy a contar un poquito sobre ellos. Carlos Calabet nació en Paysandú en 1948. Cuando cursaba estudios universitarios de veterinaria, fue encarcelado desde 1972 a 1985 por pertenecer al movimiento Tupamaro. Desde su liberación ha escrito para los semanarios Mate Amargo, Brecha y otras publicaciones nacionales y extranjeras.
Ha escrito varios libros, entre ellos Chiapas, El choque de los vientos, Otro mundo, Verano y Oterlevac. Pablo Ciro Valezábal nació en Fraiventos en 1964. Es escritor, periodista y gestor cultural. Su trabajo en el ámbito del periodismo ha estado dedicado a la difusión, divulgación de libros y escritores, tanto en prensa escrita como radial. Desde el 2005 está al frente de programas de radio dedicados a libros y escritores. Desde el 2010 conduce La Máquina de Pensar en Radio Uruguay, que pasó a Radio Cultura en el 2021. Desde el 2016 dirige el ciclo Todos Somos Raros, destinado a cruzar escritores uruguayos y argentinos. Algunos de sus libros publicados, La Revolución Postergada y otras infamias, Entrar en Juego, Conversaciones con Mario Lebrero, Pensión de Animales, El Rum Rum de las Cosas y A Través de un Breve Laberinto, que es su último libro. Bienvenidos todos. Bueno, les dejo en sus manos. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias a todos por estar y muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches. Un saludo a algunos, me perdonen por eso. A mí cuando hablas de mí me da un poco de pudor, ¿no? Pero digo, quiero diferenciar una cosa y después voy a decir otras cosas. Lo primero es que en lo que yo he escrito hay cosas que son más bien periodísticas y otras son ficción, ¿no? Son memoria e imaginación. Y este es un tema que lo hemos conversado con Pablo y lo podemos volver a conversar, ¿no? Entre todos. Es que cuando hago periodismo yo me siento yo, ¿no? Pero cuando hago ficción no me siento yo, ¿no? Es como que tengo a alguien metido adentro que me dicta lo que tengo que hacer, ¿no? Me corrige, ¿no? Y los personajes caminan solos. Esa esquizofrenia que sufre, que creo que sufren otros que intentan escribir, es para tener, me parece que es para tenerla en cuenta, ¿no? Pienso que unos somos muchos, ¿no? En cuanto a Pablo, bueno, ya más o menos las obras y los premios que ha recibido y la divulgación, hace 12 años que está con La Máquina de Pensar, lo cual en Uruguay es casi épico, ¿no? Es de toda una proeza. Y no sé, y bueno, pero digo, yo hablaba con Alejandra la vez pasada que a los escritores, como a otras personas, más vale no conocerlos personalmente, ¿no? Me conviene leerlos, ¿no? Porque uno puede defraudarse, ¿no? Supongo que vivir con Hemingway debe haber sido insoportable, ¿no? Bueno, pero en el caso de Pablo, no, aparte de no mandó a nadie. Es un tipo potable. Una corrección que hago. Yo me fui a los 5 años de Paysandú. A los 5, pero naciste acá. Sí, nací. Bueno, yo dije que naciste. Me fui a los 5 años y volví como a los 14. Bueno, en cuanto a Pablo, digo yo, quizás lo más interesante sea empezar, en este caso, para no sufrir una frustración, empezar por la persona de Pablo. Porque Pablo, no sé, nació en Fraiventos, ahí, se fue a dar con sus huesos a Madrid, después volvió. No sé, me parece que me interesaría un poco conocer ese proceso de Fraiventos, Europa, Montevideo, y bueno, y ahí en ese proceso supongo que surge la vocación de escribir y de difundir libros y escritores, ¿no? Porque también eres periodista, gestor cultural, Bueno, pero ¿cómo? No, lo sé bien, pero hace muchas saliste de Fraivento y ¿cómo terminaste en Madrid? Primero, como dijo alguien, antes de hablar, unas palabras. Yo quiero agradecer a Alejandra Sardo y al ciclo de escritores en Paysandú, que es impresionante este ciclo porque no hay en el interior del Uruguay, yo conozco bastante al menos del litoral y de otros departamentos que no son del litoral, y no hay un ciclo así. Y es importante, digamos, es algo que yo hace años planteé, me acuerdo en Salto y lo planteé en Fraiventos,
la posibilidad de que una vez al mes fueran escritores de Montevideo, digamos, que circularan. Y me acuerdo que las reacciones fueron siempre, sí, pero y nosotros tenemos que ir allá. Me dijeron, si no, no sé qué. Esa reacción, ¿viste? De que yo no quiero que vengan si nosotros nos vamos, cosas así. Digo, lo que te conviene a vos es que circule, que pase gente, que no, o sea, conocer a distintos escritores, como para cualquier forma de arte, digo, ¿no? Es una forma de vincularse. O incluso le puse el ejemplo de fútbol. A vos te conviene que venga no sé quién, que venga no sé cuánto, que pasen y que vos veas para enriquecerte, ¿no? Eso es. Y me parece brillante que esté aquí en Paysandú, porque esa idea, ya te digo que hace años la planteé en varios lados, y me parece increíble que lo hagan y que lo hagan tan bien, con músicos y que combinen todo esto. Así que, primero que nada, hay que felicitarlos, después hay que agradecer la invitación. Realmente es para aplaudir. Hay que aplaudirla porque es una gestora y realmente yo me mezclé un poco porque arrancó el ciclo de escritores junto con que arrancó la librería de Margarita Heinze, entonces es todo un combo que va a dar resultados. Bien. Después tengo que agradecer que me traten así también y como escritor y que lean estas cosas que uno lo dice. Sí, por ahora. Sí, en realidad yo creo que casi todos los escritores y las escritoras, me parece a mí, bueno, voy a generalizar, pero en general tenemos un problema de identidad, digamos. Nadie se cree mucho escritor, nadie se cree... Eve Ward, que es una gran escritora de cuentos argentina, tiene un librito que yo lo recomiendo, que se llama Las clases de Eve Ward. Está escrito por Liliana Villanueva, ella está tomando apuntes, y Eve les decía una cosa a los alumnos: es mejor pensar en que son personas que escriben y no escritores, porque si vos te consideras una persona que escribís, ya estás escuchando a los otros a la misma altura, y si te consideras escritor ya te estás subiendo un escaloncito y ya te va a costar más escuchar a los otros, decía, ¿no? Y Eve decía que la escritura nace de tener un buen oído, ¿no? En el caso de Eve Ward, ese libro lo recomiendo, a la clase de Eve Ward, porque está muy bien. Bien, y lo que decías vos del tema de la biográfico. Saliste ayer del frigorífico Anglo y también... Bueno, yo vivía en Fray Ventos, y a los 9, 10 años tuvimos que irnos a Montevideo, y porque entre otras cosas vino la dictadura y mi padre era uno de los 3 ediles del Frente Amplio en Fray Ventos, que digamos que no había en el interior muchos ediles del Frente Amplio, y bueno, obviamente ya sabemos cómo es el interior, uno queda muy fácilmente marcado, y cosa que en Montevideo uno puede pasar al anonimato. Y entonces fuimos allá, y de ahí a los 2 años, mi padre se fue a España. Y igual para mí, increíblemente, después en España hicimos muchas mudanzas, porque esa cosa tenía el exilio también, ¿no? O sea, vivimos en muchos lados, y me acuerdo que mi abuela había contado esas cosas que mi abuela de Fray Ventos, yo creo que había cumplido 15 años, y me dijo un día: vos ya te mudaste 16 veces. Había contado las mudanzas, ¿no? La verdad que no tengo ni idea, pero me acuerdo que me dijo eso. Y de todas esas mudanzas, igual como todo siempre pasa, seguro que te había pasado a vos también, aunque te fuiste con 5 años, lo que más recordás es la primera, el cambio, ¿no? O sea, salir de tu pueblo, de tu barrio. Sí, me salí a los 5 años, no sé. Sí. Y bueno, yo en mi caso salí a los 10 y me acuerdo muchísimo eso. Me pareció más doloroso ese cambio de Fray Ventos a Montevideo que todos los otros cambios de ir a Valencia, a Mallorca, a Madrid, volver a Fray Ventos, volver allá, o sea, todos los cambios. De Montevideo te vas a España, a Madrid. Sí, a Valencia. A Valencia, y ahí hasta qué edad estás ahí. Lo que pasa es que ahí, el tema es que yo viví en España unos 10 años, pero no son en el medio, mis padres se divorcian, y entonces mi madre vuelve a Uruguay, y entonces ahí volvemos a Montevideo, después de Montevideo vamos a Fray Ventos, ahí vemos que no se podemos estar, y volvemos de nuevo a España, y todos mis tíos estaban en Mallorca, entonces volvemos a Mallorca, y después ¿Y cómo es largo, y después pero ahí, en Madrid. En ese relajo de casa, Sí. ahí te surge
la necesidad de escribir. ¿O? Bueno, hay una historia que dicen los especialistas, que es que todo escritor tiene su mito de origen. Yo no sé eso me parece una cosa, pero bueno, si se quiere queda muy fuerte decir mito de origen, pero es como el relato que uno se hace de cuándo empezó todo, o cuándo empezaste, no sé qué, no sé cuándo. Y a mí lo que me pasó... Pero supongo que empezaste como lector. Sí, pero increíblemente yo no sé a qué edad, en un momento me vino ganas de escribir poesía. Pero nunca vi una poesía tuya. Bueno, pero en ese momento escribí 2 poemas y ahí me retiré. Bueno, hay alguien que dice que no me acuerdo quién es que dice que yo quería escribir poesía y no me salía nada, entonces me dediqué a los cuentos. Tampoco me salía un cuento, dice me dediqué a la novela. Claro, o sea que quería poesía, no podía, después el cuento, que es lo más parecido a la poesía, no podía, entonces dice, al final con fracaso. Lo más fácil era novelas. Me dediqué a la novela, dice. No sé, eso depende de cada uno, la verdad que depende. Pero bueno, yo creo que a los 15 años, seguramente, porque yo estaba en Prevento en la segunda vuelta, o sea, 15 y 16 años, escribí un cuento, pero en base a lo que uno lee, digamos, porque uno se va formando con la lectura. Yo estoy convencido que no es que uno imite a los escritores que te enganchan, sino que es que lo que vos querés contar, o sea, lo que tenés adentro, que querés expresarlo, no tiene forma de expresarse, pero de repente lees un escritor y te gusta mucho, y otro no te gusta tanto. Ese escritor que te gusta mucho es la forma más parecida a lo que vos querés expresar. Entonces vos empezás, y yo empecé a escribir un cuento que era medio parecido a Horacio Quiroga. O sea, que y me hicieron el mayor elogio que me pueden hacer, ¿no? Se lo llevó una profesora de literatura y ella lo leyó y me dijo, no, esto no lo escribiste vos. Yo tenía 16 años, y dije, no, sí. Bueno, hay algunos que dicen que una buena novela, una de las características que tiene que tener es incentivar a que la gente escriba, ¿no? O sea, que haya algo sobre el oficio de escribir. Bueno, capaz que lo que yo te digo de que a mí me ha pasado... Leer una novela, pues vos una vez me dijiste leer es escribir. Sí, claramente. Eso me costó mucho entenderlo, muchísimo, mucho tiempo, pero al final creo que lo entendí. Bueno, a ver, explicar. Sí, que uno en realidad cuando... uno, primero que nada es lector, pero eso de separar lector y escritor es una falsa oposición. Son como las dos caras de la misma moneda, es lo mismo casi. Y cuando uno está leyendo, está, avanzando como lector, te vas entrenando, vas especializándote, te gusta la dificultad, te gusta determinadas cosas, te gusta vivir en determinadas novelas o en determinados libros de cuentos, y por eso volvés a ellos. Y en un momento pensás, bueno, yo esto lo hubiera seguido para otro lado, y que tiene que ver con la expresión. Ese escritor que vos decís, esto yo lo hubiera seguido para este lado, ya estás empezando a crear con él, porque es parecida a la forma de lo que vos querés expresar. A ver, uno no elige Felisberto Hernández o Onetti. Me gusta Felisberto, voy a escribir sobre como Felisberto, o voy a escribir tipo Onetti, por decirte a los dos, o Quiroga. No creo yo que uno lo elige racionalmente. Creo que o García Márquez, o a vos te gusta Hemingway y Faulkner, digamos. A vos te gusta algo que ya lo querés expresar. Y en un momento empezás a escribir para expresar eso en esa misma sintonía, en esa misma frecuencia. Empezás a escribir algo, un cuento, lo que sea. Y creo que lo empezás a escribir porque, por un lado, a vos te hizo muy feliz esa lectura. Y escribir es una forma de leer, es como leer desde adentro, es de otra forma de leer. Digamos, vos vas leyendo lo que va saliendo en ese momento, ¿no? Y sos el primer lector. Entonces es una forma, siempre estamos hablando de leer, Quizás podés escribir. Acércate al micrófono. Escribir porque es una forma de que presuntamente te escuchen, ¿no? Bueno, eso yo creo que toda expresión artística, toda expresión quiere ser comunicada, quiere ser oída, quiere llegar a un circuito, pero está, yo qué sé, de repente que te lea uno, que te lean dos, yo qué sé, no, la verdad que
Usted interrumpa. ¿no? Yo cuando escribí ese cuento y me dijeron que no, que ese no es tuyo, me pareció espectacular. Me pareció espectacular. Pero sí, si uno escribe y quiere que lo lean, obviamente eso es así. Ahora, después viene, a vos el hebrero ahí te dice que vos le preguntás en un momento cómo hago para publicar y te dice te van a rebotar 10.000 veces, después te van a aceptar. Te van a empuñar, me dice, te van a tratar como... Y después al final vas a lograr editar un libro y no va a pasar absolutamente nada. Salvo, dice que salvo que con el tiempo dice te van a generar algunos amigos. Y yo me pasó eso, publiqué ese libro, no me pasó nada. Y dije, ¿los amigos dónde están? Sí, y después se hace, pues se va generando, porque es una de las cosas que uno no sabe cuando empieza a escribir, que es que yo pienso que con la música, pienso que con el teatro también, que acá estamos en Imagina Teatro, en el espacio Imagina, es lo mismo, digamos, uno hace algo y en realidad lo que está haciendo es otra obra y otra obra y otra obra. Y bueno, algunos dicen que uno escribe un solo cuento y una sola novela y después lo que hace es repetirla de diferentes formas. Maca, ¿no? Gustavo Wojciechowski, que tiene la editorial Chacurú y es poeta y diseñador gráfico. Ahora no me acuerdo, pero tiene un poema, ¿viste?, que habla de la lectura precisamente, muy, muy chiquito, de lo que es leer, ¿no? Y él básicamente dice que todas las noches está leyendo un libro que no es el mismo libro. Y después dice, pero que es un libro, que es el libro. Me mataste, me perdí. Y está muy bien, claro, porque estás leyendo el libro. Sí. Estás leyendo el libro. Lo cambiás por uno, lo cambiás por otro, lo cambiás el título, pero es el libro. Vos seguís enganchado leyendo el libro. El formato del libro te quiero decir. Y yo creo que ese poema, que lo estoy bastardeando mucho acá, está muy ajustado. Uno al final está leyendo el libro. Justo hoy que es el día del libro, porque estamos leyendo el libro. Que ese libro contenga literatura, ¿no? Porque puede leer un libro de cómo armar rulemanes y eso no es literatura. O sea, el libro no siempre es literatura, pero yo digo el libro con literatura. ¿Y qué es la literatura? Y bueno, yo qué sé, ¿qué es la literatura? No, porque yo veo que a veces se habla mucho, pero de libros, ¿viste? Yo leí tal cosa, vos leíste tal otra, pero se habla poco de literatura, que para mí la literatura es y yo me lo defino para mí y no me importa lo que piensen los demás. La literatura es el placer de escribir y de leer. Claro, sí, sin duda. Después vienen todas las divulgaciones académicas. Sí, bueno, eso es lo que decía Borges, ¿no? O sea, lean lo que les gusta y no jamás por obligación. En el momento que no te guste, hay otros libros que te va a funcionar, o sea, pasá a otra cosa. Porque por suerte la literatura es vastísima, ¿no? Estamos hablando de miles de años de libros. Claro, y una cosa es que yo pienso es que el uruguayo tiene un poco el afán de trascendencia, ¿no? Trata muchas veces primero, la mayoría de los personajes de la novela uruguaya son perdedores. Sí, eso le dijiste vos la otra vez y yo me quedé pensando, sí, puede ser. Sí, es la onda del tango, lo platense. Sí, no son no le va muy bien en la vida. No. Galeano decía una cosa de Uruguay que siempre me causó gracia, que es que en Uruguay están prohibidas dos cosas: triunfar y fracasar. Sí. Y ser mediocre también. No sé, pero... Bueno, pero en algunos, vos en un momento, él tiene un libro que es el que Alejandra lo dijo, que es el del hebrero, que es muy interesante, son las conversaciones que tuvo vía email, ¿no? Con el hebrero. Yo lo recomiendo porque son conversaciones que aportan mucho y el hebrero era un hombre que tenía una metralleta en la boca, ¿no? Dice, por ejemplo, cosas que Saramago lo aburre, que es espantoso, sí, no va a pasar la historia. No le gustaba a Saramago. Cosas que creo que a algunos lo han aliviado un poco, ¿no? Porque para algunos leer a Saramago se había transformado, según me dijeron, en una militancia, ¿no? Puede ser. Había que leer a Saramago. Puede ser. Y había otros que eso lo dice el propio hebrero. Y Paul Auster también dice que no van a pasar la historia. No sé si no van a pasar, pero lo que decía el hebrero es que algunos que elogiaban a Saramago en público, después le decían que bueno, que este ha sido más o menos, no sé qué, ¿no? Es
cuando se va imponiendo. Lo que pasa aquí, ¿qué es lo que determina que una novela sea buena o mala? Y lo que pasa es que te tiene que funcionar a vos, o sea, no creo que haya una medidora así, me parece a mí, la verdad que no sé. Hay, digamos, cada lector, como cada escritor, se va desarrollando y vas especializándote, vas adquiriendo destreza. Es lo mismo que cada espectador de teatro, no es lo mismo aquellos que miran una vez teatro o aquellos que están viendo siempre teatro, lo mismo para el cine o para la pintura, lo mismo. Y entonces a algunos le funciona, por ejemplo Rafael Courtois una vez dijo que la poesía de Benedetti funciona muy bien en adolescentes y sigue funcionando en todos los países en adolescentes. Y bueno, está, es un éxito de Benedetti, ¿no? Después de repente a otros poetas no les sirve o no les funciona más. Y bueno, pero no por eso vas a clausurar a Benedetti, ¿no? O sea, lo que decís, a mí no me funciona, a mí sí me funciona. Eso es lo que yo creo. A vos te dice en un momento Lebrero, te dice de que hay cosas escritas que no tienen alma, porque bueno, que él manejaba el tema del alma, pero para algo que a mí sí me interesaba y que yo tenía la idea antes de incluso de hablar con Lebrero, tenía esa idea de que a mí me daba, o yo sentía que hay literatura que es intensa, siempre estoy probando con lo mismo, que es intensa, y otra literatura... Está de moda esa palabra intensa. Ahora se puso de moda. Pero una vez hablando con un escritor argentino, cordobés, Martín Cristal, él me decía que en una novela lo que él se fijaba era la arquitectura, ¿no? La ingeniería de esa novela, y si era intensa era como un bonus y le parecía bárbaro. Y yo, hablando con él, digo, yo creo lo contrario. A mí me interesa que sea intensa y si tiene buena arquitectura es un bonus, pero si no... Sí, yo no sé si estoy de acuerdo contigo. Para mí una buena novela tiene que tener algunas características. Una es que me atrape de entrada. Y la intensidad atrapa, la prosa intensa. Segundo, no tener que andar buscando en Google a cada rato. ¿Un qué? Buscando en Google qué quiere decir a cada rato. Googleando. Googleando cada rato. Sí. Y esa afirmación la baso en que las grandes obras de la humanidad que han sobrevivido, que todavía seguimos diciendo, como el Quijote, la Divina Comedia, Shakespeare mismo, ¿no? Las entiende cualquiera, te pueden gustar o no, son obras claras. Sí, bueno, pero después hay algo de lenguaje que se va quedando viejo también, ¿no? O sea, que el Quijote, no sé si lo entendés cualquiera todo. Bueno, Ahí necesitas notas. Pero no entendés, es fácil. Más o menos. Pero pongamos 100 años de soledad, que yo creo que funciona esa novela, y bueno, ahí tenés un ejemplo de una novela que es intensa, para mí. Eso es intensa. Sí, a mí me costó de verdad. ¿Sí? Bueno, ¿viste? El realismo más. Toda esa etapa de algún latinoamericano. A mí me fascinó que yo me quedé a vivir en esa novela y no la leí como realismo mágico, me pareció fascinantemente de la poesía que leí. Me encantó. Porque te pareció una obra poética. Me encantó, yo la leí, aparte la leía, eso sí lo leí en fragmento, no sé en qué época, pero en una casa que era la de mi abuela, donde entraba y salía muchísima gente, entonces yo era lo mismo que estaba pasando adentro de la novela. En 100 años de soledad pasa eso, entra y sale mucha gente. Sí, entra y sale mucha gente. Bueno, a mí me marea un poco cuando hay muchas personas. A mí no me importaba, digamos, hay gente que decía que hay que, de hecho hace poco estuve leyendo que decía que hay que leerlo con el árbol genealógico. Bueno, Dostoyevsky tenés que hacer un árbol genealógico. Bueno, Dostoyevsky es un ejemplo de literatura intensa, o sea, sí. A veces es demasiado intensa. Yo empecé a leer Crimen y Castigo y lo leí, intenté leerlo 2 veces, llegué hasta la mitad y lo abandoné, porque me parecía muy fuerte y me generaba... Bueno, yo lo leí en la cárcel y un compañero médico me dijo, tenés cuidado porque la literatura se somatiza. Ah, claro. Y es cierto. Sí. Pero seguí leyéndolo igual. Creo que no somatiza. Pero te parece intenso, digamos, es un tipo muy intenso, dramático, ¿no? No sé, bien intenso es Raskolnikov, Además me dieron otro consejo, un psiquiatra me dijo, si querés saber psicología, lee novelas, ¿no? Porque muchas veces los personajes de la novela son un síndrome. De Flaubert a Stendhal. Ahora, yo creo que la literatura sí se somatiza, ¿no? Y muchas veces somos lo que leemos. ¿No?
Se somatiza, no, pero también te libera, digamos. Dicen que es terapéutico escribir. Mira, yo cuando era creo chico que es y leía así. una novela, Yo creo que es así. Estaba en la escuela y leía una novela y yo salía después de leer la novela yo me sentía superior a los demás niños. Nunca estuve claro por qué. Creo que era porque les podía mentir mejor, porque les inventaba cada bolazo si lo creían, ¿no? Pero a vos te gustaba mucho el cine también, ¿no? El cine me encanta, y me encanta el western, ¿no? Es más, yo creo que ya lo hemos discutido, pero vos no podés entender la historia de los Estados Unidos sin haber visto la película de oeste. Sí, no, la historia del Carlos cine. Carril. La historia del cine. Y bueno, pues el cine es mucho más que el western, ¿no? Pero el otro día leí, no tiene nada que ver, pero me gustó, que a John Ford le preguntaban qué es el cine, ¿no? Y dijo John Wayne caminando. Sí, no, Henry Fonda caminando. Henry Fonda caminando. Henry Fonda caminando. Y de espalda. Sí, es impresionante. Buena definición. Y bueno, Yo una vez dije, Carlos Callabet se metió en el MLN porque vio una película. Y me dijeron, no, eso ¿cómo puedes decir eso? Sí, una película que se llama El Tren. Y estaban en la mesa, todo el mundo se volvió y dice, no puedes decir eso, porque medio se indignaron. Y yo estaba. no, vos me lo contaste. Y yo lo contaba porque a mí me parece bárbaro, me parece que está espectacular, ¿no? Uno vio una película de guerrilleros y reaccionó, la gente que estaba en la mesa, todos reaccionaron mal. Y yo digo, bueno, no. Yo me comí la cana culpa de Burlancaster. Claro, haciendo de guerrillero en la resistencia francesa. Yo la vi la película por vos y no me gustó tanto. Yo era chico. No le creo nada a Burlancaster haciendo de francés. Tenía el ejército de la sombra. El tren es esta. Esa es que eran los cuadros que se llevaban. Claro. Se robaban de país. Pero vos el cine te gusta. Sí, a mí el cine me encanta. Ahora, lo tuyo es y creo más... que el Hebreo lo dice ahí también, y creo que otros lo han dicho. El mecanismo de narrar del cine y el mecanismo de la novela y un poco el cuento son muy similares. No así el del teatro. Pero la forma de narrar, tanto el cine como la de una novela, es muy similar. O sea, tenés que crear un mundo. Sí, yo creo que ahí Lebrón te habla de las técnicas para narrar, ¿no? Pero yo creo que la ficción se crea sus propias técnicas. Él lo dice, sí, que también que vas creando en la propia escritura. Sí, ya veo, sí, tenemos un buen adulto. Todo coordinado por Alejandra Sardo. Tiene convocatoria en Paysandú. Traigan a saludar. Sí, para que Ahora de la ventana, sí, se va. Ahora entran todos acá y te saluden, te sigan mirando. Piden autógrafo. ¿Vos viste ese ciudadano ilustre? Sí, Preparado de Carlos Bombero y va a sacar a pasear para impresionante hasta vos, también y todo. de todo por vos. No, para mí no, Carlos Callabet. Que se nos quedamos callados hasta que sí. Carlos, eso confirma un cuento tuyo que dice que Paysandú es carabaneador. Sí. Yo me acuerdo de tu primer libro que no lo nombraron en el listado. Sí. Paysandú es carabaneador, por cualquier cosa Carabaña carabaneador. por cualquier cosa. Y ahora es por ustedes no está pasando. ¿Y ahora por qué carabaña? Por ustedes no. Por nosotros dos, sí, por nosotros dos. Y debe ser fútbol. Carabaña. Claro, lo están celebrando. Están celebrando. Bueno, sigamos nosotros, hagamos caso omiso. Estábamos en la escritura muy perfecta, ¿no? Desde el punto de vista sintáctico y todo eso. Muchas veces es tan perfecta que no es humano, ¿no? O sea, Filiberto Hernández escribía Borges con J. Sí. Sin embargo, Sí. ya- Bueno, eso es una o sea, parte. hay que escribir un poco más. Yo siempre comparo una buena novela a las peluquerías que iba a mi madre, ¿no? Sí. Porque agarraban, la tenían como una hora haciendo de cosas, la quedaba toda armadita, y después que quedaba toda armadita le pasaban el secador y la despeinaban un poco, ¿no? Entonces, creo que una novela también, para ser humana, no puede ser perfecta, porque la vida no es
una ecuación Sí. matemática. César Aira dice algo muy parecido a lo que se está diciendo vos, de que hay ¿Quién? que... César Aira. Ah, es bueno, César. Dice exactamente eso, que hay que Cuidado, tratar de copiado. hacer una cosa y después como hacen esos pintores que hacen un cuadro y Tienes que de relatarlo. todo barro después se le hace como una manchita o le ensucian un poco para que no quede perfecto. Y él dice que sí, que hay que como ensuciarlo, hay que hacer una cosa... el mes pasado que estuve aquí en Paysandú con Martín Coan, ¿Sí? me dijo eso, me dijo exactamente Tengo eso. una productora ayer me está diciendo que redondeé. Sí. Está muy bien. Sí. Está muy bien. No, bueno, una última pregunta. ¿Qué libro considerás de lo que has escrito? Bueno, ya Alejandro lo dijo. ¿Cuál? ¿Con cuál te quedaría? Con ninguno. No, o sea, a mí con los libros que yo escribí me pasaba algo, antes me pasaba algo que era raro, que era que todo el mundo te dice cuando escribes un libro, lo publicás, después no lo quieres ver más, lo abrís y encontrás que es horrible. Y a mí no, yo encontraba que todo me gustaba, o sea, yo lo seguía abriendo, me gustaba todo, sorprendente, todo me sigue gustando, ¿no? ¿Te parece que Pero en un momento ahora, no sé qué me pasó, algo me pasó que empecé a abrir y dije, no, esto no, así no, ahora sí no me lo abro, ¿no? Me cuesta. Por ejemplo, el último, A través de un breve laberinto, que es cuentos cortos, y los cuentos cortos uno los corrige porque son, al ser pocas páginas, o 2 páginas, vos le cambiás una letra, una palabra, o le sacás 2 palabras y ya cambia todo el ritmo, entonces tenés que empezar a corregirlo de nuevo, entonces empezás así, y no terminás más. Y cuando lo terminé, lo saqué y bueno, ya está. Pero vos Y ahora lo empecé a leer y empecé a corregirlo de nuevo. Acá se te fue la moto, terminás así. Una sola palabra, incluso una sola letra, puede cambiarte el mundo. Sí, bueno, ¿vos no crees eso? No. ¿No? ¿Cómo que no? Si esa letra es del ADN. Yo qué sé. No puede cambiar mucho. ¿Está redondeado o no? Si les parece, hacemos un breve corte, ¿Qué te ¿no? parece? Sí, Y sí, después sí, volvemos. Vamos arriba. Bien.